El tema de la predicación es la universalidad del pecado. Es el tiempo para la predicación. El primer hombre y la primera mujer allá en el huerto del Edén, dice la Escritura que Dios los confrontó a Adán y a Eva. Les dijo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? En la primer pareja, siendo sin pecado, entró el pecado a través de la desobediencia. Dios les había dicho que no comieran del árbol que comúnmente se le denomina árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer y el hombre desobedecieron a Dios y entró el pecado. Y como consecuencia del pecado, nos dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente sucedieron tres clases de muerte. Una inmediata y otra en un futuro pues inmediato o mediato, pensando en no mucho tiempo, y una más cuando llegaran a morir. La primera muerte que sucedió fue la muerte espiritual, la separación íntima del hombre y Dios. Toda clase de muerte significa separación, no tiene otro significado, excepto la muerte eterna, que significa algo más que separación. Pero la muerte espiritual es la separación íntima del hombre y Dios, y sucedió aquí en el pasaje que le leía del libro del Génesis. ¿Dónde estás tú? Ellos le contestan, escuchamos tu voz y tuvimos miedo y nos escondimos. Y Dios le dijo, ¿han comido el árbol que yo les dije que no comieran? Sí. Entonces, hermanos, allí sucede la primera clase de muerte. El ser humano puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, es decir, separado de la íntima comunión con Dios. Luego, en un futuro inmediato, para no decir inmediato, porque inmediato es rápido, sucedió la muerte física. No iba a haber muerte física. Se entiende que iban a vivir eternamente sin pecado Adán y Eva. Se iban a reproducir, pero lo que fueran reproduciéndose
en familia iban a ser eternos, sin ver muerte física. Pero por causa del pecado vino la muerte física. El cuerpo se empezó a deteriorar, se empezó a envejecer y llegó la muerte física. Pues a través de los medios que usted y yo ya conocemos, que llega la muerte física a los seres humanos. Y con la muerte física puede llegar la muerte eterna, que sería la tercera clase de muerte. La muerte espiritual ya garantiza la muerte eterna. Lo único que puede hacer el ser humano es salir de esa muerte espiritual para tener vida en Cristo. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dijo el apóstol Pablo. Sale de la muerte espiritual a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de su sacrificio, del pago que Él hizo por nosotros. Cuando la persona se arrepiente y cree en Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador, deja de estar muerto espiritualmente, tiene vida en Cristo. Y por tanto también resolvió la muerte eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. La muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. No es aniquilación, no es dejar de existir en todo el sentido de la palabra. Dejamos de existir físicamente porque nuestro cuerpo lo sepultan y se hace tierra, se hace polvo, qué sé yo. Físicamente dejamos de existir en esta tierra, pero tenemos un espíritu inmortal. Ese espíritu, dice la Biblia, que se va, dice Eclesiastés 12:7, el polvo o el cuerpo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona muere físicamente, hay dos lugares posibles en el que se pueden irse su espíritu. Ya al castigo eterno, si no resolvió su muerte, la muerte espiritual en vida. Es decir, si no se arrepintió, si no aceptó a Cristo, no tuvo vida físicamente, digo espiritualmente, entonces, al morir físicamente, su espíritu es depositado en la condenación eterna ya, para estar sufriendo su espíritu en espera del gran juicio final. Si la persona resolvió su situación cuando tenía vida físicamente, se arrepintió, aceptó a Cristo, le entregó su vida, cuando muera físicamente, su espíritu es llevado a la presencia del Señor, también en espera del juicio final, pero no en sufrimiento, sino en gozo, ya en espera del gran juicio final también, pero gozando en la presencia santa de nuestro Dios. Así que, hermanos, todas las tres clases de muerte significan separación. Si no resuelve la persona el problema de la muerte espiritual, le va a llegar la muerte física, y la muerte física le garantiza la muerte eterna, y la muerte eterna es la eterna separación del hombre y Dios. Dios en el cielo con los ángeles, con todos, y los redimidos salvados, y la persona no salva, estará en el infierno con Satanás y todos los demonios y todos los que no fueron salvos por toda la eternidad. Quiero decirles, hermanos, que aun cuando ahorita las personas no le pertenezcan a Cristo, no están separadas del todo de Dios, porque Dios hace que su sol salga, dice la Biblia, sobre buenos y malos, y llueva sobre justos e injustos. Están muertos espiritualmente porque no tienen vida espiritual, y tienen garantizada la muerte eterna si no se arrepienten y reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, para que tengan vida en Cristo.
pero no están del todo separados de Dios, porque gozan de las bendiciones generales que Dios da para todos los seres vivos aquí en esta tierra. El sol, el agua, los alimentos y todo esto los gozamos, salvos y no salvos. La diferencia de un salvo y uno que todavía no lo es que el salvo goza de las bendiciones especiales que Dios tiene para él como hijo suyo que es. Y el no salvo solo goza de las bendiciones generales que Dios le da al ser vivo aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, algunos dicen, pero yo no necesito la salvación. Es más, no soy ni siquiera pecador. Piensan que porque existen físicamente, Dios ya está obligado a salvarlos de por sí, por el hecho de que la persona está existiendo físicamente. Pero la Biblia enseña, hermanos, la universalidad del pecado. Algunos piensan que no han pecado, pero no es así. Leíamos aquí con nuestra hermana que está dirigiendo. Vamos a ver, hermanos, algunos pasajes bíblicos que enseñan que todo ser humano, sin excepción de persona, sin excepción de ninguna persona, son pecadores. Y si somos pecadores, necesitamos la salvación que Cristo vino a darnos, porque leíamos que la paga del pecado es muerte. Y aquí muerte significa no solo muerte espiritual y por ende muerte física, sino también muerte eterna. Entonces todos necesitamos salvación. Romanos 3:23, pasaje que ya leíamos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje dice que todos hemos pecado. Y todos son todos. No hay uno que no haya pecado. Y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos necesitamos salvación y todos necesitamos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un pasaje que a mí me gusta mucho y que si quieren comprobarlo, si no pueden encontrarlo con rapidez, porque a veces hay algunos pasajes, algunos libros que no son tan populares, a veces los que no pueden manejar bien la Biblia les cuesta mucho trabajo encontrarlos. Así que no se preocupen, no se entretengan tanto en encontrarlos, porque en sí yo voy a estar leyendo los pasajes aquí. Pero si alguien quiere comprobar, veamos Eclesiastés 12:20. Fíjense lo que nos dice la palabra santa de Dios en este pasaje. En Eclesiastés 7:20. A mí me gusta mucho este pasaje porque tiene una enseñanza grandísima. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Repito la lectura: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este pasaje nos dice que el hombre, por más justo que sea, de todos modos es pecador. También nos dice que aunque el hombre procure hacer el bien, de todas formas es pecador. Aunque el hombre procure hacer el bien, de todas formas es pecador. Por tanto, todos necesitamos salvación, el malo y el que se considera bueno. Porque la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Necesitamos tener vida espiritual. Esta vida que Adán y Eva perdió cuando pecaron.
y que todos hemos pecado, por tanto todos necesitamos la vida que Cristo vino a darnos, como dice el apóstol Pablo, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:10 dice, acá ya en el Nuevo Testamento, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Repito el pasaje, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No se nos olvide, hermanos, el tema, la universalidad del pecado. No hay ni siquiera uno que no sea pecador y que no necesite salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? Este pasaje dice que está escrito que no hay justo ni siquiera uno. Si no hay nadie justo, es decir, sin pecado, es porque todos somos pecadores. Por tanto, todos necesitamos salvación, todos necesitamos ser salvos. Pero hay otro pasaje, hermanos, que aún nos asevera esta verdad, que es Santiago. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjense bien lo que dice este pasaje, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Basta violar un solo mandamiento para que seamos culpables ante Dios de todos los demás mandamientos. Ahora menciónenme un mandamiento que generalmente no hay persona que no lo viole. ¿Cuál me mencionarían? Uno. Puede haber más, pero uno. ¿Cuál sería? Bueno, no mentirás, sí, es este, pero no quiero eso, más bien se refiere al amor, pero menciónenme el caso. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Quién puede guardar este mandamiento? Nadie. Jamás. El hombre puede acercarse a un estado de santidad en forma bastante aceptable. Los que ya conocemos a Cristo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero jamás podemos decir en todo el sentido de la palabra que nosotros estamos cumpliendo ese mandamiento. Y dice el Señor, y el segundo es semejante al primero. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede amar a su prójimo como a ti mismo? Si alguien dijera yo amo a mi prójimo como a mí mismo, en ese momento diríamos que es una persona bastante mentirosa. No se puede amar al prójimo a su cabalidad como a uno mismo. Y dice el Señor que de estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Y Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos. Basta violar un solo mandamiento para que seamos culpables de todos los demás mandamientos. Para que alguien no fuera pecador, necesita cumplir todos los mandamientos dados por Dios, lo cual es imposible por causa del pecado que ya mora en él. Por eso, hermanos, los adventistas del séptimo día, que es una secta, en donde no hay salvación, por cierto,
porque su salvación es por obras, por sus méritos propios, y porque destrozan la Biblia, la tergiversan, y bueno, no estamos viendo esto, pero les menciono solamente esto. Ellos dicen que guardan el Antiguo Testamento, no comer animales inmundos, guardar el día sábado y otros mandamientos más, que son mandamientos que pertenecen a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Dicen ellos que porque Jesucristo no vino a violar la ley, sino a cumplirla. Y dicen que Jesucristo dijo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Y van hilando la cosa, que si uno no tiene cuidado parece que tuvieran la razón, pero no la tienen. Porque cuando la Biblia dice que Jesucristo no vino a violar la ley sino a cumplirla, lo que está diciendo que el único que pudo cumplir la Biblia la ley fue Jesucristo. Él la cumplió al 100% y la cumplió por usted y por mí, porque nosotros no podíamos cumplirla, para convertirse en el único Salvador de nosotros. Así que si usted quiere ser salvo, tiene que acudir y aceptar a aquel que cumplió la ley a su cabalidad, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no violó ni un solo mandamiento de la ley. Por eso se convirtió en nuestro único y suficiente Salvador. Pero nosotros, que no podemos cumplir la ley, porque tendríamos que guardar toda la ley a su cabalidad sin violar un solo mandamiento, entonces la paga del pecado que dice la Biblia es muerte, es condenación eterna. Solo a través de Cristo podremos salir de esa condenación. Por eso dice el apóstol Pablo: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, todos somos pecadores y necesitamos la salvación que Cristo vino a darnos, porque la paga del pecado es condenación eterna en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice la Escritura. Ay, hermanos, yo tiemblo cuando pienso en lo que será en sí la persona, en donde estará en sí la persona que no quiso ser salvo aquí en esta tierra, que menospreció el amor de Dios, que menospreció el sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Será el llanto y el crujir de dientes, dice la Escritura. Ahora piense usted, el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Pues ya ni para aseverar más, basta con que solo pensemos esto. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Este pasaje dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Cristo no está en nosotros. Si lo confesamos, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, todos somos pecadores y necesitamos la salvación que Jesucristo vino a darnos. El negar el hombre que no es pecador anexa a la lista de pecados otro pecado, el de ser mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Y cuando la verdad de Dios no está en nosotros, la persona se convierte en un ser mentiroso aquí en esta tierra. Es así como todos necesitamos salvación, porque todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno.
por cuanto todos pecaron, están destituidos, están lejos de la gloria de Dios. ¿Acaso ya no hay esperanza para el hombre entonces? Sí hay, para el hombre y la mujer. Sí la hay que arrepentirse de todo pecado y aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Yo les pregunto a los aquí presentes, ¿recuerdan cuándo se arrepintieron y aceptaron a Jesús para su salvación? Desde luego que si pueden quizás recordar el día hasta la hora, pero puede ser que no recuerden ni el día ni la hora, pero sí están seguros que ustedes se arrepintieron y aceptaron a Jesucristo en algún momento de su vida, y esto lo tienen presente. Para que esto sucediera, es decir, se les perdonara los pecados, fueran hijos de Dios, ustedes tuvieron que reconocer que eran pecadores para poder arrepentirse. ¿Quién se va a arrepentir si no reconoce que es pecador y que su pecado lo tiene condenado al castigo eterno? Por eso hay mucha gente que sigue muerta espiritualmente porque no reconoce que es pecador. ¿Sí? En este caso, tuvieron también que sentir la necesidad de un Salvador, reconociendo que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tuvimos que aceptar a Jesús como nuestro único Salvador y creer que por medio de Él somos salvos. Dice el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No encubrimos nuestros pecados, sino que los confesamos para que Cristo nos los perdonara. Dice el proverbista: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También estuvimos y estamos dispuestos a apartarnos del pecado con la ayuda del Espíritu Santo, tal como dice Proverbios 28:13. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a apartarnos del pecado. A esto la Biblia le nombra santificación. Y entonces somos hijos de Dios y caminamos por un camino santo, que es el camino de Dios. Pero esto sucede con lo que ya lo hemos hecho. Pero aquí habrá alguien que todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Todavía la muerte espiritual la tiene? ¿Está separado de Dios? Si fuera el caso, no viva así, porque la paga el pecado es muerte, es condenación eterna. Pero dice el apóstol: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entréguese a Cristo, recíbalo, arrepiéntase, reconozca que su pecado lo tiene condenado al castigo eterno. Ahorita, si usted no le pertenece a Cristo, solamente tiene una clase de muerte, la espiritual, está separado de Dios. Pero tarde que temprano le llegará la segunda clase de muerte, la física. Y si usted, cuando le llegue la muerte física, todavía no arregla su problema con Dios y sigue separado de Dios, entra inmediatamente a la muerte eterna. Es decir, en donde ya no hay esperanza. La muerte espiritual garantiza la muerte eterna. Pero mientras no nos llegue la muerte física, tenemos esperanza, porque Cristo vino y entregó su vida por usted y por mí. Para así que usted se arrepienta, yo me arrepiento y acepto a Cristo como Señor y Salvador,
tengo vida eterna y no vendré a condenación, dice la Escritura, dijo el Señor Jesucristo, mas ha pasado de muerte a vida. Démosle gracias a Dios, hermanos, por tan grande maravilla que el Señor ha hecho con nosotros. Gracias, bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque digno eres de ello. Tómanos en tus manos y te damos gracias que aunque todos son pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó a sí mismo por ellos. Dios, si hay alguien que todavía no hace esta decisión por ti, ayúdale a que se arrepienta, a que te reciba como Señor y Salvador y pueda tener vida eterna, para si le llega la muerte física, no despierte en los tormentos eternos su espíritu, en donde ya no hay esperanza, porque nadie podrá salir de ese lugar si el que entre allá. Dios, ayúdanos a nivel de iglesia, para que este mensaje de salvación podamos predicarlo a mucha gente, para que no callemos, para que no cerremos nuestros labios, para que siempre demos testimonio de ti en donde andemos y haya gente que se arrepiente y te reciba por nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre, y estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por la predicación de esta mañana y vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno 374. Himno 374. Nos ponemos de pie.